Buenos días, caminantes. Os tengo que decir, voy a avisar a Harwe hace poco que ella va a hacer vacaciones. Es mamá, la entiendo perfectamente y creo que yo también las voy a hacer. El año pasado las hice sin avisar y me estuvo prácticamente 3 meses sin subir. Este año espero no tener que hacerlo. Tengo la esperanza de seguir teniendo programas hasta finales de junio y hacer vacaciones solo julio y agosto y volver en septiembre, pero no os puedo prometer que vaya a volver la primera semana porque septiembre es todo un lío. Las que tenéis niños, los que tengáis niños en casa, o os acordéis bien, lo sabéis, los principios de septiembre son lo peor para los papás y las mamás. Yo os venía a hablar de un tema que yo voy a orientar más bien hacia el dicho que tenía o que solía repetirme Hannah, la lamentablemente fallecida líder del Templo de la Diosa de Madrid, que es "Plastic is not magic". En el Templo de la Diosa y durante la vida de Hannah ya estuvo trabajando mucho el tema de la ecología a través del respeto a la madre tierra. Era su forma de trabajar, era su forma de entenderlo, y ella lo que hacía y decía mucho era: no utilices materiales descartables en tus rituales mágicos, porque no puede ser que estés adorando a la madre tierra y al mismo tiempo la estés dañando. Y esto es algo que prácticamente hasta ese momento, estoy hablando de hace, no sé, 15 años tal vez o 10, yo no me había planteado. Y sí que no solía utilizar materiales plásticos en mis rituales, porque además tampoco me eran muy útiles, pero sí que los utilizaba. Pues por ejemplo, una vez me vino con el "Plastic is not magic" a unas fotos de una comida de amigos en una barbacoa en un sitio público en el que había pues platos de plástico, y simplemente no me lo había planteado. Estamos en un momento en el que cada vez vamos a reducir el uso de plástico y sobre todo de plástico blando. Esto es algo que normalmente no somos conscientes, y nosotros cogemos los plásticos que producimos, los ponemos en una bolsa, los metemos al contenedor del reciclaje. En cada comunidad será un poco distinto, que es el amarillo. Lo ponemos ahí y ya está, nuestra responsabilidad se ha acabado. Lo que no sabemos, lo que no nos damos cuenta, es que la mayor parte de los plásticos que usamos no se pueden reciclar. No todo el plástico es reciclable y no todo depende de con qué esté mezclado, pues no es posible. Entonces con estos plásticos lo que hacen es grandes lotes, además de que muchos escapan, sobre todo el plástico fino de envoltorio, se escapa de las balas que hacen y contaminan mucho. Se hacen unas enormes balas de plásticos no reciclables y se venden al tercer mundo. Y allí en el tercer mundo pues contaminan el medio ambiente exactamente igual que aquí. Es lo mismo que pasa con los restos de tecnología. Se hacen grandes lotes, se llevan al tercer mundo y que contaminen a otros. La Tierra es una sola. No existe el contaminar a otros. Entonces, una forma muy bonita de tener conciencia de la Tierra es dar un paso más allá del reciclaje y reducir la propia huella. Esto quiere decir que no uses cosas de plástico que no necesitas, pasarse a las cañitas de metal, pasarse al plato de cerámica de toda la vida, al vaso de cristal, a la botella de cristal, de bambú, y sobre todo cosas reutilizables de larga duración, que no vayan a estar generando microplásticos todo el tiempo, que es otro de nuestros grandes problemas y otro de los grandes problemas de nuestros entornos fluviales y marinos. Tenemos que ser muy conscientes de esto como paganos y como brujos. No podemos estar molestando física y energéticamente a
aquello que adoramos o aquellos aliados que tenemos y luego esperar que sean nuestros aliados. Somos humanos, somos un desastre y somos lo peor. Nuestra mera presencia cambia nuestro entorno, contaminamos y no vamos a dejar de hacerlo de golpe. Y no es algo que tengamos que tener como objetivo, pero sí que es importante que seamos conscientes de todas las repercusiones de nuestros pequeños actos. Y para esto lo que necesitamos es informarnos. Yo tengo la suerte de tener una cuñada que se dedica al reciclaje y ella me cuenta. Pero si no tienes esta suerte, pues lo que tienes que hacer es informarte en otros medios. Os pondré links a documentales o los nombres de documentales importantes en este sentido, porque creo que un brujo informado es un brujo mejor. Independientemente del hecho de la información, que es bueno para todos, quiero volver a la noción del plastic is not magic a nivel ecológico. La frase para mí tiene dos grandes manos, dos grandes platos de balanza. Está el nivel ecológico, somos personas centradas en la tierra, con espiritualidades centradas en los espíritus naturales, en los elementos de la naturaleza, y estamos jodiéndolos. Es estúpido, sería tan estúpido como que fueras una persona cristiana muy cristiana y estuvieras todo el día mandándole misiles a Dios. No tiene sentido. Además de que es contraproducente. Porque, como ya digo, si molestas a los seres que en principio van a ser tus aliados, te van a ayudar a hacer cosas, pues estás molestando a un amigo que en algún momento de su vida dejará de ser tu amigo. A un nivel más profundo, si amamos y respetamos nuestro entorno natural, si de verdad amamos y respetamos nuestro entorno natural, haremos lo posible, todo lo posible, porque este entorno natural esté cada vez mejor, por hacer recuperación del ecosistema, por hacer limpieza del ecosistema. Por eso encontraréis personas en internet que os comentarán que la mejor manera de tener contacto con un espíritu de un lugar y hacer que sea al menos no hostil contigo es limpiar. La sacerdotisa de las aguas, Anne Avalon, es una autora que tiene un par de libros, está especializada en el elemento agua. Lo dice muy claramente: si tú quieres dar una ofrenda a las aguas, no le metas cosas, sácale cosas. Nuestras aguas están contaminadas, todas ellas, nuestros ríos, nuestros mares. Ve y limpia. Y el entorno, los espíritus, las aguas, los dioses de las aguas estarán mucho más contentos contigo que si les echas más cosas. Yo tengo también esta experiencia. Durante mucho tiempo mi marido y yo y algunos amigos estuvimos trabajando en una cueva muy concreta del prelitoral tarragonense. Cuando llegamos a esa cueva la primera vez, era un sitio que no nos acogió. Era un lugar en el que había habido muchas personas pasando y habían dejado mucha basura. Durante una época era un punto de encuentro para entrenamientos de trial. También había restos evidentísimos de que había sido la casa de un sin techo. Y allí había, bueno, creo que acabo antes diciendo lo que no había naturaleza prácticamente. Aquello estaba hecho un asco. Literalmente estaba hecho un asco. Daba pena. Nos pasamos varios fines de semana yendo allí, limpiándolo a fondo. Sacamos de todo, incluyendo colchones podridos, de todo. Cuando acabamos, inmediatamente cuando acabamos, teníamos el agradecimiento de los habitantes de la zona, de los habitantes espirituales de la zona. Y durante mucho tiempo usamos esa cueva como base para nuestros rituales. Nos permitían hacer trabajo mágico y energético allí, porque nosotros habíamos limpiado y habíamos
quitado todo aquello asqueroso e innecesario que les habían dejado otros humanos. Esto es algo de pensar. El otro gran balancín del Plastic is not magic es: ¿el plástico como material es apto para hacer magia? Y es una gran pregunta, ¿vale? Y normalmente la respuesta que obtenemos es no, no lo es. Y esa respuesta está condicionada totalmente por los paradigmas de la persona que te la da. Si estás hablando con alguien de un paradigma tradicional, telémico para más antiguo, alta magia y demás, te va a decir que no, porque no es tradicional. El plástico nace en el siglo XX, es un material del siglo XX. Los primeros plásticos, las baquelitas, se pusieron de moda en los 50 o 40. Y los otros materiales plásticos, incluyendo los sintéticos para ropa, son de los 70 en adelante. Entonces, claro, un tradicional te dirá: todos los materiales que utilizamos tienen correspondencias, están asociados a una serie de energías divinas o telúricas o planetarias, y el plástico no. Entonces yo tengo que recurrir a mis tablas de correspondencias de toda la vida, que están comprobados por siglos de tradición. Y el plástico no está en la tabla. Así que la respuesta es no. El plástico no sirve. Un mago más moderno te podría decir: pues si no está en la tabla, pongámoslo. Y ahí es donde entra otra consideración, que es la que a mí me importa más, que es: ¿cómo lo pones en la tabla? El plástico es un... iba a decir un bicho. El plástico es muy poco... Primero, decimos plástico a nivel general y hay muchos plásticos. Es como decir la piedra e incluir a todo tipo de minerales dentro. Es complicado. Habría que saber mucho de química del plástico y saber mucho de diferentes tipos de plástico para hacer una buena clasificación en una tabla de correspondencias o similar. Eso para empezar. Para continuar, el plástico es un material, a ver, yo lo llamo poco conducto. Y aquí hay gente que me dice: no confundas la magia con la electricidad. Y no la confundo, ¿vale? Pero es una metáfora para que entendáis lo que quiero decir. Si tú tienes un objeto y vas a hacer con ello, por ejemplo, psicometría, si este objeto está hecho de un mineral, como un cuarzo, un tipo de cuarzo, incluso un diamante, o de un metal, será mucho más fácil hacer psicometría con él que si es de otro tipo de piedras no cuarcíticas, que son más pesadas, incluso más plúmbeas. El plomo tampoco es muy bueno para estas cosas. O si es de madera, por ejemplo, la madera cuesta más, la tela embebe mejor que la madera, por ejemplo. La energía psíquica, y es más fácil. El plástico es de todo lo que yo me he encontrado en esta vida, lo que peor embebe energía psíquica del universo. Y es gracioso porque casi todos los juguetes del mundo, que son cosas que suelen reunir mucha energía porque están en contacto con las personas más energéticas y psíquicas que tiene la Tierra, que son los niños, están normalmente muy descargados porque no tienen esa capacidad a nivel material. Y esto es pura experiencia de psicometría. Lo mismo si vas a utilizar algo como un reservorio para el que tú le vas a poner energía. El plástico es de lo peor. Y lo digo de nuevo por pura experiencia. ¿Podría usar un plástico? Claro que sí. Pero me va a costar mucho más. Pero mucho más. Os voy a decir una cosa. Yo no soy muy rica, pero me gusta la bisutería. Entonces yo compro mucha bisutería mala. ¿Qué quiere decir con mala? Que a veces pues me compro un anillo en una caseta de un mercadillo que yo sé que ese anillo no tiene mineral, que lo que tiene es un plástico con una pegatina que queda bonito, y luego un metal, que además no es el mejor metal del mundo, pero un metal alrededor.
el anillo queda bonito y a mí me cuesta muy barato. ¿Puedo usar ese anillo para hacer una joyería encantada? Por supuesto que sí. Pero lo que voy a encantar, lo que me va a dar realmente la circulación energética, va a ser el metal. El plástico no me va a servir a menos que lo use simple y llanamente como base para escribir un símbolo y ocultar un símbolo dentro del anillo. Después, más allá del nivel puramente energético, están, y por ejemplo, en algún momento hablando con otros paganos, especialmente pues con Brujo Boreos, me ha comentado el tema, ¿no? De que, bueno, depende también del simbolismo y de lo que signifique para ti y tal, el objeto, más que de lo que esté hecho. Sí, pero no, ¿vale? Yo entiendo perfectamente lo que Brujo Boreos me quería decir con esto, es que si tú tienes, no sé, un atame de plástico o una varita de plástico, que es el juguete de toda tu vida, que es la varita de Harry Potter con la que te has criado, que es la puñetera varita de Saúco y es la cosa más poderosa del universo, y tú lo tienes embebido porque te has mamado la mitología de Harry Potter desde que tenías 6 años. Y te lo crees in extremis, por mucho que sea de plástico de resina. Si te lo crees in extremis, va a funcionar. Y tienes razón, Brujo Boreos tiene razón, si te lo crees in extremis funciona. Pero lo que funciona no es el material, es tu voluntad. Y si es tu voluntad la que está haciendo el trabajo, y exclusivamente tu voluntad, sin ningún tipo de ayuda, entonces te iría mejor usando solo los dedos para apuntar que usando la varita de Harry Potter. Y lo digo por experiencia, porque he usado varitas mal hechas y he usado, y ya estoy hablando solo de mal hechas, ya no del material, y he estado usando materiales que no pertocaban y he tenido que saltear el material para que la magia funcionase, ¿vale? Entonces, sí, claro, y simbólicamente y mentalmente, y si lo que tú quieres en el fondo de tu alma es hacer brujería pop y usar cosas pop porque te mola y es tu rollo y queda muy chulo y la foto de Instagram es la mejor del universo, y como he dicho, porque te has mamado Harry Potter y es la puñetera ilusión de tu vida, pues claro que la puedes usar. Obviamente que la puedes usar, pero lo que estarás haciendo es salteando y no haciendo que todos los elementos del ritual que estás generando vayan a tu favor. Suele ser importante, y cuanto más complicado es el ritual, más importante, que todas las cosas que uses cuando generas tu ritual y haces magia vayan a favor del objetivo que tú quieres crear. De ahí es todo el rollo de las correspondencias. Quiero decir, hay 2 formas de hacer brujería en este mundo a nivel de plantearse cómo hacerla. La primera, que es la que yo más uso en realidad, es: tengo una necesidad, la tengo ahora, la tengo ya y tengo los elementos que tengo a mano. No puedo esperar el momento correcto ni ponerme a buscar la forma correcta. Así que pim pam pum me voy a montar las cosas con lo que tengo y allá que voy porque lo necesito. Para mí esa es la brujería que suele funcionar más, porque la mueve el mayor motor del mundo en voluntad y en energía, que es la pura necesidad. Pero después está la magia más elaborada. Y esta magia lo que te está diciendo es, bueno, puede que no tengas la necesidad más acuciante, y entonces lo que necesitas es que todo esté a tu favor, que todo haga que tu voluntad tire para donde tú quieres tirar y no se disperse. Entonces vamos a hacer que el momento sea el preciso, con la luna, con la hora del día, con la carta astral completa, a ver cómo están los astros en este momento. Vamos a esperar a que la luna entre en la 4ª casa de Piscis. Por favor, el que me haya cogido esta referencia, que me lo ponga en los comentarios, porque le pienso mandar un besazo. Y la necesidad de una daga de no sé qué, agua consagrada del río Jordán y una rosa del desierto y sal rosa del Tíbet, solo
que ha tenido que ser extraída un lunes por la tarde a las 3:30 por una niña de 6 años. Tabla de correspondencias a saco, que todos los colores sean correctos, que todo sea correcto. ¿Qué pasa? Que primero el plástico no está testeado en ese nivel. No ha sido testeado todavía. Y las corrientes que están súper a favor de usar el plástico, que son pues los magos del caos y la magia pop, no tienen ni ganas ni deseos de ponerse a testear todos los tipos de plásticos, porque eso va un poquito en contra de su filosofía. Entonces el plástico no veo que vaya a entrar en las tablas de correspondencias pronto, sinceramente. ¿Puedes hacer las cosas como te dé la gana? Claro que sí. Y el plástico puede ser magia, pero a un nivel general, y si no eres experto en pop y no tienes la voluntad afilada como un rayo láser, va a ser mejor que no te metas en el lío. Porque al final va a resultar que Hannah tenía razón y plastic is not magic. No solo porque sea poco probable que te salga bien, y digo poco probable porque al final en magia no hay nada imposible, y se trata todo de que las cosas sean lo más facilitadoras posibles para ti. Para eso existen los sistemas culturales y los paradigmas y las correspondencias y todo el percal, y para eso estudiamos. Si eres alguien que venera la naturaleza y las cosas naturales, te vas a encontrar con que al final usar cosas que contaminen lo menos posible es la mejor vía para estar en armonía con los espíritus naturales y de los lugares que visitas. Un detalle voy a tener, que es respecto a los seres feéricos, ¿vale? Seres feéricos es, como muchas otras palabras que usamos, un enorme paraguas que recoge muchos tipos de seres, muchos de los cuales son considerados elementales y como tales están súper ligados a los espacios, a las aguas, a las tierras, a los aires, al fuego también, a las plantas. Entonces, todos estos seres, cuanto más cercanos están al medio natural, más son afectados por la contaminación alrededor. Y cuando digo afectados, puede ser incluso físicamente afectados, en el sentido de que no son capaces de exponerse ante ti con un aspecto agradable, sino que tienen tanta energía caótica o negativa contaminada en ellos que se expresan de forma, digamos, como un poco mutante, ¿no? Esto pasa, sobre todo en entornos urbanos hipercontaminados, en grandes ciudades. Lo que iba a decir, cuanto más cercanos estos seres están a la naturaleza, más les importa lo que hagas con ella y más les importa el uso de cosas que les van a dañar, como es el plástico. Entonces, si tú les preguntas a este tipo de feéricos, ¿puedo utilizar X? Es un plástico tal y cual. Ellos te van a decir que no, que prefieren que no les gusta, que te vayas a la cerámica, que te vayas al vidrio, que te vayas a la caja de metal, aunque sea, mientras no sea hierro, más o menos. Pero también existe la otra cuestión, el plástico puede ser muy bonito, ¿vale? Tú puedes tener un colgante de plástico tratado como si fuera joyería, a la que le da la luz y que expande luz de colores, y muchos feéricos son como niños pequeños y eso les pirra. Me encanta, o sea, la primera vez que lo vi me hizo muchísima gracia, bueno, que lo vi y era suficientemente mayor para darme cuenta, en Laberinto, cuando la protagonista entra en el laberinto y se encuentra con el duende que se encuentra y hablan, el duende le pide la pulsera y le pregunta ¿de qué está hecha? Y la niña responde de plástico, porque es una pulsera de plástico de los 80, tortera, y el duendecillo dice ¡oh, plástico! Como si fuera la cosa más maravillosa del universo, y lo es. En el nivel estético, para un feérico el plástico puede ser la leche hasta que se degrada.
y todo termina degradándose. Entonces puede que en un momento dado, en un tipo de ser férico dado, te acepte bien incluso una ofrenda de plástico o una ofrenda de plástico comestible. Es decir, a mí seres féricos, a pesar de que es algo contaminante y que no se debería nunca dar, me han aceptado gominolas como ofrenda porque era algo que yo tenía, que es dulce y es bonito. Pero no es lo mejor que puedes hacer. Mi abuela siempre fue una mujer muy de pueblo y una mujer muy amable con los demás. Entonces tenía un pariente que era alcohólico. No lo querían en ningún bar. Todo el mundo sabía que era alcohólico y nadie le daba alcohol, excepto mi abuela. Entonces este pariente llegaba a casa de mi abuela una vez al día más o menos, no abusaba, eso tenemos que reconocerlo. Y mi abuela, como era lo que el hombre más agradecía, le sacaba siempre una copita, normalmente de vino dulce. Y mi abuelo le decía: mujer, ¿qué haces? No le puedes dar eso. La respuesta de mi abuela siempre era: es que es lo que más agradece. A veces, incluso los espíritus no saben del todo bien, y más con los materiales con los que no tienen experiencia. Y 100 años para un espíritu puede no ser nada de experiencia. ¿Qué es lo que les conviene? Igual que ese pariente alcohólico que yo tenía deseaba el chupito de las tardes con la abuela porque se lo pedía al cuerpo aunque le estuviera matando, a veces nuestros espíritus pueden pedirnos o sobre todo aceptarnos cosas que no son buenas para su entorno, que no son al final buenas para ellos. Y como humanos que controlamos más lo que hacemos, porque somos más efímeros y somos más conscientes de lo que hacen las cosas que nosotros mismos creamos, es nuestra responsabilidad decir que no le ponemos el chupito porque les va a hacer daño a la larga. Vuelvo. Plástico puede ser magia. Si tienes la suficiente voluntad y la suficiente capacidad y el suficiente chorro de energía. Pero al final del día, y dentro de 100 años, y de 300, y de 500, cuando los microplásticos nos salgan por las orejas y no sepamos cómo comer, en ese momento tal vez tengamos que reconocer que el plástico no fue una buena idea.